Buenas noches, que el Señor me los bendiga a cada uno por nombre. Qué privilegio poder estar un sábado más con ustedes y que podamos compartir un pedacito de la palabra del Señor. Pero antes yo quiero invitarle a que usted me acompañe y que juntos leemos una oración, como siempre les digo, para que no sean mis palabras, sino que sea el Espíritu Santo dirigiendo y usando mi boca. Acompáñenme. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente reconociendo que te fallamos a cada momento, reconociendo que con una mirada, con el pensamiento, con algo que queremos, deseamos, Señor, ya te fallamos, Padre. Pero en el nombre de Cristo Jesús nos acercamos, Señor, con un corazón contrito, con un corazón humillado, dispuesto, Señor, a escuchar tu voz. Señor, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, que podamos comprender tu bendita palabra, que tu Espíritu Santo sea capacitándonos, que tu Espíritu Santo sea redarguyéndonos, exhortándonos, Señor, pues para eso dejaste tu bendita palabra, Señor. Que nuestros corazones sean esa tierra fértil, Señor, bien preparada, bien abonada, Padre, para que cuando caiga esa semilla pueda producir mucho fruto, Señor. Desde ya, en el nombre de Cristo Jesús, reprendemos todo estorbo del enemigo, todo ataque del enemigo que quiera impedir que esta bendita palabra llegue a sus corazones necesitados, Señor. A ti sea toda la honra, toda la gloria, Señor. Yo me hago a un lado y que tu Espíritu Santo sea usando mi boca como ese instrumento útil para que tu palabra sea compartida, para que tu palabra llegue a ese corazón que está pidiendo a gritos, Señor, tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quisiera iniciar haciéndole una pregunta. ¿Sabe cuál es el significado de la palabra promesa? Sé que es ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud algo y con fidelidad. Creo que desde que somos pequeños nosotros hemos escuchado esta palabra. Muchas veces nuestros padres nos la dijeron, quizá cuando íbamos a tener algún examen, cuando se acercaba alguna fecha de celebraciones, nos decían: te prometo que si te portas bien te regalo tal cosa, o te compro tal cosa, o si te portas bien te voy a llevar a tal lugar. Así que desde pequeños nosotros escuchamos esta palabra. Y solemos asociarla que si hacemos algo que la otra persona nos dice, vamos a recibir una recompensa, que recibiremos lo que tanto queremos. Déjeme compartirle el título del mensaje del día de hoy y yo le he puesto: no hay bendición sin condición. Y ya se va a dar cuenta el porqué de este título. Les decía al inicio que la palabra promesa pues significaba un ofrecimiento solemne, que alguien va a cumplir con rectitud y fidelidad. Y realmente eso es algo que todos hemos llegado a experimentar, que muchas veces alguien nos ha hecho una promesa, pero cuando es momento de cumplirla, se echa para atrás, no la cumple. Y más hoy en día se ha perdido tanto el valor de una promesa. Esta palabra es usada para cualquier cosa, para cualquier momento. Esta palabra es usada para hacer querer ver algo más formal, pero realmente no se dice con sinceridad, no se dice con el valor que realmente debe de tener. O cuando queremos obtener algo de alguien, se hacen tantas promesas que jamás llegan a cumplirse. Como seres humanos tendemos a fallar muchas veces, muchas veces. Muchas veces por situaciones que están fuera de nuestras manos. Muchas veces quisiéramos cumplir algo, pero ocurre alguna situación y es imposible. No podemos cumplir esa promesa. Pero el día de hoy vamos a hablar de alguien que tiene más de 3.565 promesas, muchísimas más. Promesas que está dispuesto a cumplir. Alguien que sea cual sea la situación que nos encontremos, sin importar el lugar, sin importar la distancia, sin importar el tiempo, jamás dejaría sin cumplir una promesa. Alguien que jamás estaría fuera de sus manos poder hacer lo que promete. Y ese alguien es el Señor Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él sí,
y en él amén. Por nosotros a gloria de Dios. Otra versión dice, y todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio, escuche, de Jesucristo. Por eso cuando alabamos a Dios por medio de Jesucristo, decimos amén. Y amén dijimos que significaba así sea, ¿verdad? Hoy en día se ven muchas personas compartiendo imágenes de promesas de Dios, hablando sobre todas las promesas de Dios y sus bendiciones y ponen amén. Pero ahora bien, ¿qué hacen para hacer realidad esas promesas y bendiciones en su vida? Claramente es tan precioso, ¿verdad? Hablar sobre las bendiciones del Señor, sobre las muchas promesas que tiene para nuestras vidas, esas promesas tan preciosas que llegan a confortar nuestros corazones. Pero casi nadie medita en las condiciones. En la condición que hay para que se llegue a cumplir esa promesa. No nos ponemos a pensar que nosotros somos los primeros en poner condiciones. Como seres humanos, nosotros siempre ponemos condiciones cuando vamos a hacer algo. Yo te voy a dar tal cosa, pero si tú te portas bien. Yo te voy a dar tal cosa, pero si haces esto. Pero si me das lo otro. ¿Y cuánto más el Señor, que nuestro Padre Celestial? Si desde pequeños nuestros padres nos ponían condiciones para poder cumplir las promesas que nos hacían, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Él tiene tanto que ofrecernos. Número 1, una de las promesas más especial y preciosa, una promesa sobrenatural, nos la cumplió. Y esa promesa fue que envió a su amado Hijo Jesucristo al mundo, para que fuera ese cordero sin mancha, ese cordero perfecto, en propiciación por una humanidad que ni lo merecía. Y esa promesa se cumplió. Pero la condición de esa promesa, ¿cuál es? La condición de esa promesa es que para recibir el perdón de pecados y esa vida nueva que promete Él, es que nosotros confesemos con nuestra boca que solo a través de Jesucristo hay perdón de pecados. Que con nuestra boca confesemos que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y al cumplir esa condición, inmediatamente Él cumple esa promesa en nuestra vida. Pero hubo una condición. La promesa fue que claramente nosotros íbamos a recibir perdón de nuestros pecados y una vida nueva, pero sin nosotros, la condición es que si nosotros reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, entonces Él inmediatamente cumple esa promesa en nuestra vida. Estaba yo meditando hace unos días pidiéndole al Señor siempre por el mensaje del día de hoy. Le decía que primeramente llenara mi corazón y que hablara mi corazón. Y que después también hablara a los corazones de los demás. Pues Él es el que conoce lo que realmente necesita cada uno. Entonces ese día meditaba en Josué capítulo 23. Y de ese capítulo es parte de este mensaje. Y el título de Josué capítulo 23 dice exhortación de Josué al pueblo. El sábado pasado hablábamos que el Señor le dijo a Josué que él sucedería a Moisés. Y le dice que así como estuvo con Moisés, estaría con él. Pero le da una condición para cumplir esa promesa. Y fue que si él guardaba sus mandamientos y no se apartaba de ellos. Entonces, después de decirle eso, dice que Josué inicia el tiempo de liderazgo para conducir al pueblo a la tierra prometida. Y Dios empieza a darle la victoria y empieza a obrar y a respaldar a Josué, porque él estaba cumpliendo con esa condición. Entonces, en el capítulo 23, el Señor le había dado reposo al pueblo de Israel de todos sus enemigos muchos días. Y dice que llegó el momento en que Josué envejeció.
Así que dice que Josué reunió a todo el pueblo de Israel, a sus ancianos, a sus príncipes, a sus jueces y a sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y muy avanzado en años. Ustedes han visto, Josué les estaba haciendo mención y les dice: ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor, su Dios, peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido, y escuche bien, yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas, y también las de aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Desde ahí estaba iniciando la promesa. El Señor iba a expulsar toda la gente que estaba ahí en esas tierras que aún no habían sido conquistadas. Y dice: ustedes tomarán posesión de esta tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Entonces Josué les estaba declarando la promesa que Dios tenía para ellos. Les daría la victoria y estaría con ellos. Y les haría dueños de tierras que aún ni siquiera habían sido conquistadas y de las tierras que ya habían sido conquistadas. Una gran promesa de parte de Dios que cumpliría a cabalidad. Pero luego les dice la condición que el Señor le dio a él, a Josué. Josué le repite al pueblo la condición que el Señor le había puesto a él, para que todo le fuera bien, para que él siempre prosperara, para que el Señor siempre los ayudara. ¿Y cuál era eso? Esa condición: esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaos de ello, ni a diestra ni a siniestra. No se tenían que apartar de la ley de Moisés, no se tenían que apartar de los estatutos del Señor. Y aquí viene lo que meditaba y está en el versículo 7, y escuche, dice: para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy en el tiempo de Josué. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones. Miren lo que el Señor ya había hecho. Había arrojado grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro, porque Josué había cumplido con la condición del Señor. Y el Señor lo había prosperado y le había dado la victoria. Entonces Josué les estaba recordando que el Señor había estado con ellos. Y les dice: guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová vuestro Dios. De ahí dependía todo. Ese mandamiento: amar al Señor con todo nuestro corazón. Le estaba diciendo: guarden vuestras almas con diligencia, para que puedan amar a Jehová, y solo a Jehová. Y aquí les dice: mira, porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si os concertareis con ellas matrimonio, escuche, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espina para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. El Señor les había prometido esa tierra, esa bendición, esta victoria. El Señor les había prometido esa fidelidad de estar con ellos. Pero si ellos guardaban, la condición era que si ellos guardaban los mandamientos, si ellos no se apartaban de los caminos del Señor, pero si ellos se apartaban, les iba a sobrevenir todo esto. El Señor se iba a voltear
de estarlos respaldando a ellos. Y luego les dice, pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Qué tremendo realmente, o sea, así como el Señor les estaba diciendo que Él iba a estar con ellos y esa promesa se iba a hacer realidad, les estaba diciendo que también podía dejar sin cumplir esa promesa si no seguían la condición que Él les había puesto. Y dice, si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Esa promesa iba a dejar de cumplirse si ellos no cumplían con la condición que Jehová les había demandado. Y estos versículos realmente son impactantes y nos dejan una gran enseñanza. El Señor siempre ha buscado el bien para su pueblo. Nunca ha sido que Él desea hacernos daño. Y Él les había demostrado. Por eso Josué les estaba recordando esas grandes victorias que el Señor les había dado, que ninguna nación de esas fuertes, de esas grandes, habían podido con ellos. Y el Señor los había estado ahí bendiciendo. Él estaba delante de ellos peleando esas batallas, dándoles la victoria, dándole paz sobre sus enemigos. Y tenía grandes promesas aún más por cumplir. Pero su condición era que ellos debían mantenerse fiel a Él. Y les dice algo muy importante. Algo muy importante, parte de la condición para esa promesa, que era que no se mezclaran con las naciones paganas, con aquellos que tenían sus ídolos y que no se inclinaran ante ellos. Por eso era necesario que para que no hicieran eso, ellos guardaran la palabra del Señor, ellos amaran al Señor con todo su corazón, que ellos guardaran sus mandamientos, porque si ellos se mezclaban con ellos, le darían la espalda al Señor y esas promesas no se podrían cumplir porque ellos no siguieron las condiciones que el Señor les había puesto. Porque el Señor se complace más en la obediencia que en un montón de sacrificios. Cuando leía yo sobre eso, yo meditaba, traía a mi memoria lo que dice el versículo de Santiago 4:4. Dice, ustedes aman a Dios, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Esta es una nueva versión. Pero ¿acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigo de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Se lo voy a volver a leer. Ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. ¿Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo es volverse enemigos de Dios? Pues así es. Si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. ¿Y por qué es malo volverse amigo del mundo?, se preguntarán algunos. Dice su palabra, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí explica qué hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, mire, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Entonces todo lo que hay en el mundo es regido por Satanás, no es del Padre. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nada de eso proviene de Dios. Entonces por eso es que el Señor no podía, el pueblo de Israel no podía mezclarse con el mundo. Por eso no podemos mezclarnos con el mundo.
Y esto no quiere decir que nosotros nos encerremos en una burbuja y ya no le hablemos a nadie. El Señor Jesucristo, cuando estaba orando por sus discípulos en Juan capítulo 17, le dice al Padre que Él no le pedía que los quitara del mundo, sino que los guardara en su nombre. Entonces, no se trata de que nosotros nos aislemos, de que ya no le hablemos a nadie, sino se trata de que nosotros pongamos la mirada en las cosas celestiales, en vez de poner la mirada en las cosas de este mundo. Las riquezas, la fama, los placeres, los vicios, todo lo que ofrece este mundo. Eso es de lo cual nosotros debemos alejarnos. ¿Por qué? Porque todas estas cosas nos alejan de Dios. Pues al ir tras estas cosas, nosotros pecamos. Y Dios es un Dios santo y no puede habitar donde hay pecado. La palabra amigo dice que significa que gusta mucho de una cosa o que tiene gran interés por ella. Entonces, si nosotros empezamos a convivir con lo que ofrece el mundo, también lo vamos a hacer, vamos a convivir con el pecado, porque lo que ofrece el mundo es pecado. Entonces, si nosotros entablamos una amistad con el mundo, entablaremos también una amistad con el pecado. Y donde hay pecado, no habita el Señor. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Entonces, poco a poco nos iremos alejando totalmente del Señor. El enemigo, fíjese, necesita un pequeño, pero pequeñísimo espacio, un pequeño acceso en nuestras vidas para infiltrarse en ellas y hacer que nosotros empecemos a desear lo que vemos que tienen los demás, que nosotros empecemos a querer experimentar lo que los demás experimentan. Entonces, si nosotros le permitimos ese acceso al enemigo, nosotros vamos así con Cristo, nuestra mirada va adelante, va apuntando a la meta que es Cristo. Pero si nosotros le permitimos ese acceso al enemigo, hacemos esto: desviamos nuestra mirada y nos distraemos. Y es ahí donde el enemigo empieza a infiltrarse en nuestras vidas. ¿Y por qué hace esto? Porque al hacer esto nosotros vamos a desviar nuestra mirada del Señor, y de esta forma nosotros mismos evitaremos las promesas preciosas que Dios tiene para nuestras vidas, porque no cumpliremos las condiciones que han sido establecidas para esas promesas. Todas esas promesas preciosas que Dios tiene para nuestra vida no se cumplirán. De manera rápida yo asociaba este tema con la historia de Sansón, un ejemplo que ilustra muy bien lo que estamos hablando. La historia de Sansón comienza con el nacimiento claramente de Sansón. Y este nacimiento fue anunciado por un ángel durante el tiempo, particularmente para los israelitas, quienes estaban bajo el control y el dominio de los filisteos. Dice que Sansón nació nazareo de nacimiento. Esto significaba que él no debía pasar navaja sobre su cabeza ni beber sidra. Y él fue apartado por Dios mismo. Y el Señor le dio mucha fuerza, pues él sería el medio que Dios utilizaría para hacer su trabajo con el pueblo de Israel. Y escuche, pero Sansón se volvió vano en su propia estima y comenzó a desviarse de los caminos de Dios, y comenzó en lugar a saciar, mire, sus propios apetitos con mujeres. Y no fue con cualquier mujer, eran mujeres que el Señor había establecido que no debían mezclarse con ellas. Un día dice que no le importó y violó la ley del Señor, pues él deseaba casarse con una mujer filistea, a pesar de que sus padres protestaron, porque esto iba en contra de lo que el Señor había determinado, establecido. Él no le importó quebrantar la ley de Dios sobre el matrimonio con paganos. Durante su ceremonia con una mujer filistea,
Dice que Sansón fue humillado por esta misma mujer. Y dice que también los invitados de esta mujer se burlaron de él. Y en esa ira, y en toda esa furia que él sentía, él se vengó y mató a 30 filisteos. Después de esto dice que Sansón se enamoró nuevamente de una mujer filistea. Nuevamente de una mujer que era ajena al pueblo de Israel. Y esta filistea se llamaba Dalila. Entonces dice que al enterarse los príncipes y los líderes de la Filistea, dice que vinieron a él, la persuadieron de que convenciera a Sansón, de que le dijera cuál era la fuente de su gran fuerza, cómo podía derrotarlo. Ellos querían saber. Entonces dice que a cambio de esto le ofrecieron dinero a esta filistea. Entonces dice que Dalila accedió al trato y le preparó una cena a Sansón y le preguntó cuál era su debilidad. Sansón dice que les respondió que si era atado con 7 cuerdas frescas, entonces él perdería toda su fuerza y sería como cualquier hombre. Entonces dice que al caer él dormido, dice que los filisteos lo atacaron con 7 cuerdas frescas y Dalila lo despertó diciendo que los filisteos los rodeaban. Inmediatamente dice que Sansón se despertó y acabó con los filisteos. Este mismo episodio se repitió varias veces. Dalila intentó muchas veces más tratar de sacar el secreto de Sansón, pero él le seguía mintiendo. Dalila dice que le lloró a Sansón. Ella sacó sus tácticas de cualquier forma. Entonces dice que le lloró a Sansón diciendo que él no la amaba, pues que no compartía sus secretos con ella. Y dice que de tanto insistirle día y noche, aún a pesar de que ella lo engañaba a él, en su necedad e incredulidad, dice que Sansón le reveló a Dalila toda la verdad. Le contó que desde niño él no debía pasar navaja sobre su cabeza, pues así había sido ordenado por Dios. De lo contrario, el Señor se apartaría de Sansón y perdería su fuerza. Imagínense, no le importó esa promesa que Dios tenía para su vida, pero por lo mismo de que él quebrantó la ley del Señor. Dice que al caer la noche Dalila hizo que Sansón se durmiera en sus piernas y mientras él dormía dice que Dalila, ¿qué hizo? Le cortó el cabello. Entonces llegaron los filisteos y amarraron a Sansón y le sacaron los ojos y lo llevaron preso a la prisión de Gaza, donde lo hicieron bufón para entretener a los filisteos. Mire cómo paró por quebrantar la ley del Señor. Mire cómo paró por no seguir la condición que el Señor le había puesto para la promesa que tenía para él. Y dice que miles de filisteos y sus príncipes se reunieron para ver el cautivo Sansón y se burlaron de él, le hicieron burla. Y yo pensaba, Dios tenía una gran promesa para la vida de Sansón. Imagínense, él había sido apartado por Dios desde su nacimiento, desde antes de nacer. Qué promesa tan grande la que traía Sansón. Iba a ser un instrumento útil para una gran victoria del pueblo y para él también. Sin embargo, prefirió las cosas de este mundo, los placeres, y desobedeció a los mandatos del Señor. Quebrantó la ley del Señor, que decía que no se mezclaran con mujeres que no fueran del pueblo. ¿Por qué? Porque al pasar esto, sus ídolos, sus tradiciones y todo lo que ellas traían iban a parar volviendo o convenciéndolos a ellos de adorar a sus dioses. Entonces, el mundo terminó por envolver a Sansón. E hizo que lo que al final Dios tenía para él no se cumpliera de la forma que Dios había establecido. Y al final claramente Dios lo utilizó para darle la victoria que había prometido a su pueblo. Dice que ese día Sansón le pidió al Señor que le permitiera una última vez tener fuerza.
y se lo concedió. Y dice que ese día Sansón mató a más filisteos de los que había matado en toda su vida. Pero ¿qué sucedió? Ahí mismo murió Sansón. De esa forma no era la forma en que Dios quería que Sansón terminara, que Sansón muriera. Pero Sansón no cumplió la condición del Señor. Y esa promesa tan especial que tenía no se pudo hacer realidad de la forma que Dios había establecido. Dios tiene tantas promesas para nuestra vida. Desde antes de nacer, Él ya nos conocía, ya había trazado un plan perfecto para nuestras vidas. Él siempre quiere darnos lo mejor. Por eso empezó dándonos a su Hijo amado, Jesucristo. Pero todas esas hermosas promesas que tiene, esas bendiciones y ese plan perfecto requieren que nosotros lo obedezcamos. La condición de todo eso maravilloso es la obediencia. Por eso nos dice que nosotros no debemos poner la mirada en las cosas que ofrece este mundo, todo eso pasajero. Nada de esto que ahora vemos, nada de esto que en nuestro alrededor tenemos va a ser eterno. Esto es pasajero, nosotros somos peregrinos en este mundo, estamos de paso. Todo esto se va a acabar un día. Ya sea que usted parta a la presencia del Señor o que el Señor arrebate a su pueblo. Pero usted no se va a llevar nada. Nada, ni siquiera la ropa que carga en este momento. Nada se puede llevar más que el alma. Entonces, de todas esas promesas que Dios tiene para nuestras vidas, hay una condición. Por eso el título de este mensaje era: no hay bendición sin condición. Porque si usted no lo obedece, si usted no sigue los mandamientos del Señor, si usted no busca el hacer su voluntad, ¿cómo va a bendecirlo Dios? ¿Cómo va a cumplir esa bendición si usted anda en pecado, si usted no lo obedece, si usted no busca al Señor? No hay bendición sin condición. Que hoy podamos ser obedientes al Señor, para que todas esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Que hoy podamos nosotros renovar esa comunión con el Señor, para que todas esas promesas que el Señor tiene para nuestras vidas puedan hacerse realidad. Y un día la promesa más especial, más bella, más esperada de todas es que vamos a morar para siempre con Él. Pero la condición es que nosotros luchemos por vivir una vida en obediencia, sometidos a Él y acorde a su voluntad. Él nos ofrece morar para siempre con Él, donde, escuche, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber necesidad, ya no se va a acabar nada, ya no nos vamos a morir. Pero la condición es vivir una vida agradable a Él, una vida recta, cumpliendo su voluntad. Ya para finalizar, quiero dejarlo con un versículo. Está en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Nuestros ojos terrenales son incapaces de ver lo que Dios tiene preparado para nosotros. Ningún oído humano puede llegar a comprender las maravillas sobrenaturales de nuestro Padre Celestial. Ninguna mente humana puede llegar a comprender y analizar el amor tan sobrenatural y tan genuino que Dios tiene para todos nosotros. Dios tiene preparado lo mejor de lo mejor para aquellos que siguieron fieles y cumplieron sus condiciones.
tiene preparado una eternidad donde ya no va a haber nada más por lo cual preocuparnos, donde Él va a ser el centro de todos para siempre, para los que le aman. Y su palabra dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Una condición. Entonces, que esto nos sirva como reflexión. Que no solo se trata de decir: Dios tiene tantas promesas para mi vida. Ay, el Señor dice que le pidamos y que Él nos va a dar. Pero Él dice que si nosotros no recibimos es porque pedimos mal y pedimos para nuestros propios deleites. Entonces, no solo se trata de que nosotros publiquemos o nosotros digamos o nosotros nos apropiemos esas promesas si nosotros no estamos cumpliendo las condiciones que el Señor nos da. Así que yo quiero invitarlo a que usted me acompañe y elevemos una oración para pedirle al Señor que nos ayude y que en realidad esas promesas puedan hacerse de verdad, genuinas en nuestra vida. Pero antes que podamos cumplir con las condiciones que Él nos demanda. Acompáñame. Amado Señor, venimos delante de tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Primeramente agradeciéndote por el privilegio que me das de compartir tu bendita palabra. Y asimismo, Padre, para que todos en este momento, Señor, nuestros corazones sean tocados por tu Espíritu Santo y que podamos de todo corazón, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, renovar nuestra comunión contigo y ayúdanos a ser obedientes y a cumplir, Señor, con lo que tú tienes establecido, Señor amado, para que podamos hacernos propias esas promesas que tú tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a ponerte en primer lugar, Señor, que nada de este mundo nos atraiga nuestra mirada y nos desvíe, Señor, de todo eso especial, de todo eso maravilloso que tú tienes, Señor, desde ya preparado para nosotros, Señor. Bendice la vida de cada persona que está viendo esto, que la va a ver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor me los bendiga y que esto nos sirva para recordar que Dios nos ama y que hay más de 3.545 promesas en la Biblia, esperando hacerse realidad en nuestras vidas si nosotros obedecemos al Señor y lo buscamos. Así que sigamos adelante con Cristo, no desmayemos. No desviemos nuestra mirada y pongámonos siempre a cuentas con el Señor. Velemos, porque muy pronto todas esas promesas, eso grande que Dios preparó desde antes, será para nosotros si cumplimos con lo que Él nos demanda. Que el Señor me los bendiga y nos estaremos viendo hasta una próxima. Bendiciones.